Vivimos en la era de lo inmediato, de las comparaciones, las apariencias y en la que si no publicas todo lo que haces, no existe. Debido a esto están surgiendo dos tendencias totalmente contrarias, pero con la misma base, las redes sociales. En primer lugar, existe el fenómeno denominado zero posting, que resumido es la tendencia de las nuevas generaciones de no publicar en redes como Instagram, debido a continuas comparaciones, no ser suficiente o por no verse con el derecho a hacerlo al no dedicarse profesionalmente a ello. Después nos encontramos con la cara B, aquella que normaliza colocar un teléfono móvil grabando en situaciones como por ejemplo el hecho de estar llorando. Acto que nos lleva a cuestionarnos dónde está el límite entre normalizar una emoción, victimizarse o dar una imagen que no es por el simple hecho de conseguir más repercusión en estas plataformas. Para hablar más detalladamente de los límites personales de las redes sociales y qué consecuencias psicológicas pueden tener estas tendencias, hoy contamos con Álvaro García del Castillo, psicólogo y profesor de ello mismo aquí en la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Influencer, ¿eh? Bueno, proceso de ello. Bien. Bueno, no sé si conocías el fenómeno, un poquito así por encima, el del zero posting, que es por el que vamos a empezar. No estaba tan al tanto de la nomenclatura, pero sí que me he dado cuenta que últimamente en redes sociales hay muchos perfiles que no tienen ningún tipo de publicación y sí que me llama un poco la atención. Pues estos últimos meses sí que ha estado sonando bastante. ¿Y qué interpretación inicial le darías tú a esta tendencia? O sea, ¿por qué crees que esta gente joven ya no decide publicar en redes? Bueno, no soy muy amigo de las simplificaciones, pero yo creo que una parte de la explicación puede estar en una sobrecarga, ¿no? de tanta estimulación y que al final, bueno, pues la gente decida utilizar las redes sociales de otra manera, ¿no? Más como un consumo pasivo, como quien puede consumir, bueno, pues un vídeo en YouTube o las plataformas de streaming, ¿no? Pues uno se pone la serie que le gusta y otro pues se dedica pues a scrollear entre perfiles que su maravilloso algoritmo pues ha ido refinando pues para entretenerle mientras está en el baño o no atendiendo en clase. Totalmente. Eso lo dices porque yo creo que te repercute un poco a Bueno, ti como hipotéticamente, ¿no? O sea, ¿y crees que hay algún factor psicológico, social o cultural que desencadene esto o simplemente es esa sobreestimulación que tú dices? a ver, yo creo que si nos queremos poner técnicos, ¿no? Pues se le podría dar una explicación psicológica de bueno, personas que utilicen a lo mejor un afrontamiento evitativo para no tener que estar exponiéndose públicamente a evaluaciones de otras personas en redes sociales y que simplemente, bueno, pues para no estar fuera de sus círculos en cuanto a temáticas de conversación, por ejemplo, pues decidan utilizar las redes sociales, como te decía, desde ese perfil más pasivo, ¿no? Pero que puede o no puede ser, ¿no? Habría que quizá estudiarlo un poquito más en profundidad, pero sí que es probable que encontremos personas que por cuestiones de inseguridad, por ejemplo, pues decidan no exponer su vida o su cara o su cuerpo, porque al final lo que nos encontramos generalmente en redes sociales desde hace mucho tiempo, pero más aún en esta época, pues es un culto a la perfección pues casi infinito, ¿no? O casi imposible de seguir. Si no tienes 1.000.000 de euros con 17 años eres un perdedor. Si no tienes un cuerpo de escándalo, pues es que no te cuidas y es que no vales la pena y, bueno, un largo etcétera, ¿no? Entonces, al final hay mucha gente que decide no jugar ese juego y simplemente pues estar detrás pues viendo lo que hacen los demás. Me parece un punto de vista bastante interesante. De hecho, luego lo vamos a recuperar, pero siguiendo por esta línea del cuidado o digital, por así decirlo, ¿crees que esta tendencia se puede interpretar como una forma de autocuidado digital? O sea, como desintoxicarse o todo lo contrario. Podría interpretarse si lo que queremos es suponer, ¿no? que los que sois jóvenes, ¿no? O las nuevas generaciones realmente están entendiendo cómo funcionan las redes sociales. Eso quizá sería ser muy optimista, ¿no? Yo en este sentido soy un poquito más pesimista. Pero sí que se puede ver desde ese punto de vista, como una estrategia de autocuidado. Yo lo decía en broma al principio, pero es cierto que en este año he empezado a utilizar más las redes sociales
precisamente para intentar luchar desde dentro contra las redes sociales, porque lo que nos encontramos a día de hoy en redes es muchísimo contenido de muy baja calidad y contenido de calidad pues se pierde un poco en toda esa marea de, en fin, pues de gente haciendo de todo, ¿no? Para llamar la atención. Sí, como un contenido vacío, diríamos. Contenidos vacíos, efectivamente. Pues como quien se hincha a comer hamburguesas que están muy ricas, pero claro, cuando llevas 20 hamburguesas, pues igual deberías de cambiar un poco tu alimentación, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si saturamos la mente de contenidos vacíos, pues al final te va a costar pensar, te vas a aburrir mucho más rápido y vas a estar acostumbrado pues, a un consumo de alta estimulación, de baja calidad, nutricional, ¿no? O cognitiva en este caso, y no va a ser desde mi punto de vista nada favorable. Entonces, que haya personas que de forma consciente decidan pues, alejarse de todo eso, me parece perfecto. Pero bueno, pues para eso directamente no te crees un perfil. Es mucho más saludable, ¿no? Eso sí que es autocuidado de verdad, ¿no? Sí. Estar al margen de todo ello. Yo creo que muchas veces las personas, por ejemplo, en redes como Instagram o TikTok, quizá más Instagram que TikTok, se crea un perfil y no pone nada, ese cero posting que tú dices, porque utiliza Instagram casi como un WhatsApp, ¿no? O sea, para quizá pues mandarse DMs con personas de su círculo y ver un poco lo que hacen pues esas personas o pues, algunos referentes o algunos, no sé, algunas cuestiones que les interesen, pero más como un canal de comunicación más que como un medio para exponerse a nivel personal, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y partiendo de esta base como de consumidor y demás, ya dejando a un lado como el postear o no postear, uh-huh. ¿Qué factor crees que psicológico que entra aquí en el momento de yo me sigo comparando, aunque racionalmente sé que la vida de estas personas no es real, pero claro. Yo ahí sigo y mi mente me autosabotea muchísimas veces? ¿Tú te emocionas cuando ves una película? Sí. Pero es una película, sabes que es mentira, ¿no? Uh-huh. Tú lloras con una película que es un drama, ¿no? Lo pasas mal con una película que es de miedo y sabes que es una película que son actores. Pues esto es lo mismo, aunque sepamos que los contenidos pues muchas veces son por postureo o que es algo forzado o incluso generado de una manera artificial, el efecto que produce a nivel emocional es el mismo que si fuera real, ¿no? Al final el separar o muy parecido, ¿no? Entonces al final esa sobreexposición, aunque sepamos muchas veces que es forzada o fingida, pues también nos va a afectar. Uh-huh. Y este distanciamiento de lo que es como a ver cómo lo digo, exposición pública digital, uh-huh. ¿Puede generar efectos positivos, como a lo mejor, pues yo qué sé, reducir la ansiedad o alguna cosa así, o puede ser algo completamente contrario? 100%, seguro. O sea, yo estoy totalmente convencido de que cualquier persona que realice... Bueno, yo estoy convencido y las evidencias ahí las tenemos, ¿no? En el campo científico, la evidencia, la literatura nos dice que cuando reducimos el consumo de redes sociales, pues mejoran todos los índices habidos y por haber, ¿no? Hay menos ansiedad, hay menos depresión, mayor bienestar psicológico en general, sobre todo cuando te digo que pasamos de un consumo pues, excesivo, ¿no? O una sobreexposición a estos medios a un consumo pues eso, más reducido, ¿no? Y ya si lo complementamos, digamos, ese abandono de las redes sociales con otro tipo de actividades como actividades al aire libre, contacto con la naturaleza o ejercicio físico, actividad física, pues los beneficios se multiplican. ¿Y qué opinas de la gente que cree que debe de subirse a esta ola de las redes sociales, aunque no esté al 100% de acuerdo? Porque genera como esa parte negativa, que era donde intentaba llegar al principio, que era... No estoy a la moda, no estoy siguiendo la corriente, no estoy siguiendo como ese efecto llamada, ¿no? De todo el mundo tiene redes sociales, yo voy a ir detrás. O sea, ¿no crees que eso hay mucha gente que tiene como ese sentimiento, que está como forzado a consumir y a publicar en redes sociales? ¿Qué opinas de que eso exista? Bueno, a ver, modas hay de todo tipo y para todos los gustos. Ya cada uno elige a cuál se acerca, ¿no? El tema de las redes sociales sí que es un poco más transversal. En los últimos años se ha, bueno, quizá por la fácil
accesibilidad, ¿no? de estas redes, porque al final pues casi todo el mundo tiene un teléfono móvil que se usa prácticamente para todo menos para llamar por teléfono, curiosamente. Y bueno, pues es muy sencillo pues tener esa aplicación a la mano, ¿no? Pero en realidad se me ha ido la pregunta que me has hecho, si te soy sincero. No, pues el tema de tener efectos negativos en la gente, porque a lo mejor ese sentimiento de pertenencia desaparece en el momento que tú no utilizas las redes sociales. O sea, Ya, ¿qué pero opinas de que iba eso por otro esté lado ahí? la pregunta, porque yo te iba a decir otra cosa. Bueno, al final la pertenencia, uno decide los grupos en los que quiere estar, de alguna manera, ¿no? Y las redes sociales digitales, al final, lo que deberían ser, en todo caso, es una extensión de las redes sociales físicas, ¿no? Ujú. Y las personas que realmente bueno, pues tienen un buen núcleo social y una buena red social en el mundo real, ¿no? Como decían en Matrix, son personas que van a ser saludables, van a estar saludables siempre y cuando esas redes sociales estén bien, ¿no? Las redes sociales me refiero a las físicas. Claro, si tu vida se centra exclusivamente en las redes sociales digitales, pues probablemente tengas un desequilibrio en esa relación con la realidad. Y si te desconectas de las redes sociales, pues te vaya a costar, ¿no? Tener un funcionamiento, entre comillas, normal, ¿no? Y por ahí va la pregunta que me decías antes y estoy intentando recuperar esa idea. Pero no acabo de llegar a ese punto. Así que si seguimos hablando, seguro que A lo seguro que mejor es vuelvo algo a... a nivel cognitivo Sí, de que tú vives una realidad o muestras una realidad paralela completamente a tu realidad física del momento. O sea, porque muchas veces como que quieres pintar una vida que no tienes. Es lo que tú decías, la importancia de tener una red social física sí. buena. No sé si van por ahí los tiros o Vamos a seguimos. seguir, pero me va a venir la idea. Vale, vamos a cambiar un poco de la cero exposición a la total exposición. O sea, estos vídeos virales de muchos influencers a día de hoy, de repente cojo un teléfono móvil y me grabó teniendo el peor día de mi vida. Entonces, ¿cuándo compartir emociones en redes sociales puede ser sano y cuándo puede convertirse en una forma de sobreexposición muy heavy? O sea, es muy vulnerable, mucha vulnerabilidad, diría yo. ¿Sabes qué pasa? Y por aquí creo que enganchamos con la anterior que no había sabido yo explicarte. Las redes sociales al final son un instrumento, ¿no? Es una herramienta. Entonces, ¿tiene sentido que todo el mundo tenga un perfil en redes sociales? No. ¿Tiene sentido que cualquier persona de cualquier edad pueda hacerse un perfil o es saludable en redes sociales? Desde mi punto de vista, no. De hecho, ya hay iniciativas en algunos países en las que se prohíbe el acceso a menores de 16 años. Creo que en Australia se acaba de aprobar, o hace poco, una normativa en ese sentido. Es decir, no, tienes que tener una edad pues, para poder utilizar una herramienta como una red social, precisamente por los posibles riesgos que se puedan derivar de un uso abusivo, o ya si nos metemos pues, en cuestiones más de riesgos para incluso la integridad física, ¿no? Como el tema del grooming o el sexting, etc. Pero al final es una herramienta. ¿Para qué vas a utilizar tú las redes sociales, ¿no? ¿Las vas a utilizar para estar en contacto con tus amigos? ¿Las vas a utilizar porque realmente tú quieres vivir de las redes sociales? ¿Es una forma de ganarte la vida? ¿O para promocionar algún tipo de servicio o algún tipo de actividad, ¿no? Y parte del problema viene de ahí, ¿no? Al final las redes sociales son o pueden ser una profesión. Hay gente que ya vive de eso, ¿no? Los influencers o, en fin, los creadores de contenido, como lo quieras llamar. Y hay mucha gente que ve en eso pues un objetivo de vida, ¿no? Tú le preguntabas antes a chavales o a chavalas de 10 años o de 12 años que quieren ser de mayor. Hace 20 años te decían futbolista, el 90% de los chicos, ¿no? A día de hoy lo que te dicen pues es quiero ser streamer o quiero ser, ¿no? Influencer o youtuber, ¿no? Si entendemos que el uso que le damos a la herramienta pues va a configurar la manera en la que nos relacionamos con ella, pues entonces podemos empezar
a establecer una serie de normas que sean claras, ¿no? Y en este sentido creo que la familia es el pilar fundamental para empezar a establecer esos límites y sobre todo pues enseñar o educar adecuadamente en el uso de estas plataformas. Y el tema de las emociones que me decías ahora de esa otra cara de la moneda de personas, ¿no? que se sobreexponen o que fuerzan o que de repente casualmente pues, se les acaba de morir un paciente en el hospital y ponen el teléfono para llorar y que todo el mundo empatice con ese dolor, ¿no? Pues no deja de ser eso, ¿no? Pues un espectáculo, un negocio que la gente sabe explotar, porque al final las emociones afectan. Claro, ahora que me dices esto, ¿dónde crees que está el límite entre normalizar esta emoción o convertirla en un recurso para buscar cualquier tipo de beneficio, o sea, ya sea repercusión, validación o lo que fuese? Pues en mi opinión el límite es la autenticidad, la verdad, ¿no? La originalidad, que al final es lo que te diferencia del uso instrumental de las redes sociales, del querer buscar likes por soltar una lágrima fácil o generar un conflicto porque sabes que eso te va a traer más visitas. Yo qué sé, pues ¿cómo se llama esto? Los gemelos estos de... La casa de los gemelos. La casa de los gemelos esta, eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque han sabido explotar pues un formato que viene del gran hermano televisivo, ¿no? En el que, pues, retorciendo la tuerca de lo artificial y dándole al público pues lo que sabes que va a llamar la atención y que va a generar pues comentarios en redes sociales y visitas y ese círculo que se vaya retroalimentando, pues es lo que han conseguido, ¿no? Pues una visibilidad brutal a través de un producto mediocre, ridículo y casi te diría que un insulto a la inteligencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que consume eso y parece que vivimos en un capítulo de Black Mirror, ¿no? Donde, bueno, y por no hablarte de otras cosas incluso peores como el tipo este de las hipotecas, el Simón Pérez y Silvia Charro, ¿no? Y la degradación humana de este pobre hombre consumiendo droga en directo en sus streams y la gente pagándole para que haga burradas, ¿no? ¿Y dónde crees que quién tiene más culpa en ese momento, el consumidor o la persona que da ese tipo de contenido? En este caso, el consumidor. En el caso de Simón, desde mi punto de vista, el consumidor, porque es una persona destruida y el consumidor es el que está contribuyendo a que se siga destruyendo, ¿no? Claro, es una persona adicta, es una persona con una serie de problemas que va a hacer cualquier cosa por dinero y el que le da el dinero es el que está haciendo que esa persona pues siga cavando un pozo cada vez más profundo. Y a nivel psicológico, ¿qué repercusión puede tener estar exponiendo tus debilidades a tiempo real? O sea, ¿qué puede suponer para esa persona? Podría darte muchas explicaciones, pero al final todo depende de si la persona que está haciendo ese show sabe que es un show o se cree realmente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues podrías estar viviendo una suerte de disociación de la realidad si realmente te estás creyendo lo que estás queriendo mostrar. O al final, pues probablemente haya personas que sepan que todo esto es un juego, que todo esto es una pantomima y que al final se aprovechen del algoritmo, del sistema y del público para generar visitas y dinero y ganarse la vida con toda esta, bueno, pues eso, pantomima, con el show de las redes sociales, que al final las redes sociales se están convirtiendo un poco en eso, ¿no? Y volviendo a lo de antes del zero posting, pues igual hay personas que están dándose cuenta de que todo esto es mentira y que todo esto es una chorrada monumental que, bueno, pues que lo único que consigue es hacer que pierdas el tiempo o que puedas dirigir tu esfuerzo o tu interés o tus capacidades a cosas mucho más rentables y poco a poco pues se estén quitando de en medio, ¿no? Sí, pero yo creo que es algo que va a ser completamente contrario. O sea, son meros consumidores y ya. O sea, van a seguir consumiendo eso y creo que es muy difícil revertir. Bueno, ten en cuenta que aquí hay muchas personas mucho más inteligentes que nosotros en Estados Unidos y en otros países que diseñan estas aplicaciones que se devanan los sesos para precisamente hacer que todo esto cada vez sea más difícil de evitar, ¿no? Que llamen tu atención las aplicaciones mucho más tiempo, que pases el tiempo dentro sin darte cuenta del tiempo que estás pasando. Ahora la opción de que puedes ver los vídeos al doble de velocidad.
O sea, por ejemplo, o las series. y eso yo creo que a nivel de retener información y de estímulos, psicológicamente tiene que ser, o sea, nos están reventando el cerebro, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, también hay literatura que podría justificar esta opinión que tengo, pero desde mi punto de vista es importantísimo. O sea, la evolución que ha habido en el consumo de contenidos online y en el propio diseño de las aplicaciones en los últimos 10, 15 años hace que la capacidad de atención, por ejemplo, pues esté cayendo a mínimos. Y no solamente la capacidad de atención, o sea, que la persona que tienes enfrente sea incapaz de prestarte atención mantenida durante 10, 15 minutos, ¿no? Pues correlaciona directamente con la duración de los vídeos en las redes sociales. Es que además en los propios vídeos de las redes sociales, ahora que como te decía antes, pues estoy yo metiéndome en todo esto y viéndolo desde dentro, ves las estadísticas de los vídeos que tú subes y cuándo desconecta la gente, y en los primeros 3 segundos la gente desconecta. Entonces, claro, de ahí eso de los hooks, ¿no? Los ganchos, ¿no? Mantener la atención, ¿no? Cambia el plano, mete un efecto, hace el idiota, ¿no? O lanza una pregunta que luego no resuelvas. Al final consumes contenido que es todo el rato igual. Claro, trucos para llamar la atención, y si te pones a ver vídeos y los más vistos al final tienen las mismas fórmulas, ¿no? Al final para estar generando esa atención. Y bueno, pues ahí estamos, intentando ¿Dónde luchar. considerarías entonces que están los límites saludables o normales sobre qué compartir y qué no? O sea, partiendo de la base de que ya casi todo el mundo, la mayoría de la población, va a publicar cosas en redes sociales. Uh-huh. Les digamos lo que le digamos. Entonces, ¿dónde crees que deberían decir, mira, pues hasta aquí está guay que yo comparto una foto de un viaje, pero ya está? Una pregunta interesante. A ver, al final, ¿por qué compartimos cosas en redes sociales? Porque queremos que las vean los demás. ¿Por qué queremos que lo vean los demás? Para buscar ¿qué? Validación. Para que nos den un like y nos haga sentir bien, ¿no? Y empezamos a ver cómo suben los contadores. Esa búsqueda de validación externa pues puede estar intentando cubrir alguna carencia interna, ¿no? Y al final, ¿qué tendríamos que publicar? Pues hombre, pues lo que nos apetezca publicar, ¿no? Tampoco tiene que ser ninguna cosa obligatoria. Y volviendo al principio, pues saber para qué yo voy a usar las redes sociales. Si es un entretenimiento, simplemente quiero ocupar el tiempo mientras estoy en el baño o en el autobús, pues igual no tengo necesidad yo de compartir nada, ¿no? Y si quiero compartir algo, ¿para que lo vea quién? ¿Para que lo vean mis amigos y lo vean mis familiares? Bueno, pues me creo una cuenta privada y lo utilizo, pues eso, pues como una especie de canal privado para compartir mis historias. Y si quiero ir más allá y generar algo un poquito más programado, es porque yo realmente necesito de esa red social con un fin mayor, ¿no? Con un objetivo más allá simplemente de exponerme, ¿no? Pues me expongo para que, pues no sé, generar una comunidad porque yo quiero vivir de esto de alguna manera, o porque yo tengo un trabajo secundario y quiero utilizar las redes sociales para que el mensaje o para el producto o lo que sea que yo tengo pues pueda llegar a más gente, o porque tengo un mensaje interesante que compartir. Ese es mi punto de vista, ¿no? De cómo yo usaría o cómo yo uso las redes sociales. Y si fuera de esa parte como profesional, que ya sabemos que buscas pues un beneficio como más económico o de prestigio o algo así, ¿cómo identificarías tú como profesional pues eso de la psicología alguna señal que a ti te haga saltar las alarmas de esta persona está publicando desde una carencia emocional? Es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Pues esas inseguridades, yo a lo mejor estoy todo el día publicando fotos de mi cara porque necesito que todo el mundo me recuerde que soy una persona válida y tal, y yo realmente soy súper insegura. Entonces, ¿alguna pauta en la que tú veas algún patrón de alguien que publique desde algún tipo de carencia? ¿Sabrías poner algún ejemplo? A ver, esto ya, insisto, no me gusta generalizar, ¿no? Pero al final lo que nos encontramos es que la autoestima, ¿no? es una de las variables, ¿no? Uno de los aspectos más relacionados con esta sobreexposición en redes sociales, ¿no? Curiosamente, solemos encontrar, cuando lo investigamos, paradójicamente, ¿no? Pues que las personas con menos autoestima son las que parece ser que requieren de más publicaciones en redes sociales, quizá por esa búsqueda de validación externa. Luego, cuestiones relacionadas con la personalidad, ¿no? Pues hay diferentes rasgos de la personalidad pues, que pueden hacer que tú
tengas una tendencia pues un poco mayor a pues, este tipo de conductas. Pero lo que tiene que ser más preocupante, entre comillas, porque al final todo esto hay que tomarlo siempre con cuidado, es cuando las personas dejan de hacer actividades, digamos, normales o habituales fuera de las redes sociales, o toda su vida está dirigida a las redes sociales, ¿no? Esas personas pues, que se levantan por la mañana, lo primero que hacen es poner una story mientras hacen un café o mientras se están preparando para irse a trabajar, a clase o lo que sea. Gente que no vive de las redes sociales, me refiero, ¿no? Y que no tiene ese objetivo de vivir de las redes sociales. Van a un restaurante y están con la fotografía o sea, gente que se está perdiendo la vida por enseñarle a los demás cómo están viviendo la vida, ¿no? Pues, hombre, ahí igual, desde mi punto de vista, deberíamos de empezar a hacer una reflexión de qué estoy haciendo con mi tiempo y para quién estoy viviendo. ¿Estoy viviendo para mí o estoy viviendo para personas que no conozco y que realmente lo único que van a hacer es darme un like o un comentario? Totalmente de acuerdo. Ahora nosotros sí que estamos como muy bien contextualizados, las generaciones que estamos ahora viviendo esta época, pero claro, hay generaciones que van a venir después, que no saben cómo esto se ha creado, cómo se ha ido desarrollando en tal. Entonces, tú como padre y docente, tú tratas con generaciones que pues tienen que ser conscientes un poco de cómo va esta situación. Entonces, ¿tú qué llamamiento harías? Vamos a dividirlo. Como padre a tus hijos, por ejemplo, y como profesor a tus alumnos, de decir, cuidado con las redes, hasta qué punto deberíais llegar o cómo lo ves, o como profesional directamente. Vale, muchas preguntas. Empieza por donde quieras. A mis hijos. Para empezar, siempre poner en duda todo. Eso yo creo que es uno de los pensamientos o habilidades, no sé si llamarlo habilidad, o costumbres que podíamos empezar todos a plantearnos, ¿no? Poner las cosas en duda, ¿no? Al final se da por hecho que lo que sale en redes sociales es cierto. Se da por hecho que porque una persona tiene muchos seguidores en redes sociales, pues ya está habilitada para decir ciertas cosas, ¿no? Y lo que nos encontramos es gente con cientos, miles e incluso millones de seguidores en redes sociales que dicen unas barbaridades impresionantes, ¿no? O que sientan cátedra sin ningún tipo de justificación o argumentación sólida, simplemente por lo que yo creo, opino o he escuchado por ahí. Entonces, siempre poner las cosas un poco en cuarentena y decir, bueno, a ver, esto que está diciendo esta persona puede ser una opinión y ya está, y no tiene por qué ser cierto. Y luego, pues que no pierdan de vista que las redes sociales son un instrumento más, como puede ser la televisión, en fin, o un martillo para clavar un clavo. Yo quiero clavar un clavo y cojo un martillo, pero no cojo el martillo pues para, no sé, para tocar la guitarra, ¿no? O para hacer otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo necesito pues en un momento determinado, pues estar 5 minutos entretenido, puedo usar las redes sociales si sé que lo voy a utilizar durante 5 minutos para eso, ¿no? O si yo quiero promocionar algo, utilizo las redes sociales. Pero ese consumo constante y vacío de las redes sociales, realmente plantéate si te está aportando algo positivo, más allá de no estar a solas contigo mismo y con tus pensamientos. Y si no puedes estar a solas contigo mismo y con tus pensamientos, pregúntate por qué, ¿no? Y a lo mejor intenta buscar cosas que sean un poco más constructivas o que te aporten algo más allá de del paso del tiempo o del entretenimiento simplemente, ¿no? O sea, que como así mensaje sería que pongan los pies en la tierra y que aprendan a controlar las redes sociales, que no se dejen controlar por ellas, básicamente. Sí, bueno, que entiendan que del mismo modo que comerse alguna hamburguesa del McDonald's de vez en cuando, pues no es algo malo en sí mismo, pues estar en redes sociales de vez en cuando tampoco es malo. Ahora bien, no comas todos los días una hamburguesa del McDonald's, porque igual, pues tus valores nutricionales están un poquillo regular, ¿no? Pues tampoco puedes estar única y exclusivamente alimentando tu cabeza y tu cerebro con contenidos de redes sociales. Cógete un libro, mírate una peli, vete yo qué sé, al teatro o simplemente da un paseo por la montaña con tus colegas y cuéntate una historieta por ahí.
vivir, básicamente. Sí, vivir, que la vida pasa muy rápido. Totalmente. Y ahora, como así a modo ya de conclusión final, ya desde fuera de lo personal y tal, a nivel de psicólogo, como profesional, ¿cómo ves esta polarización ahora mismo que están tomando las redes sociales? De no postear absolutamente nada o no tener ningún tipo de filtro a la hora de hacer como una performance emotiva, vamos a llamarlo así. ¿Lo ves como una evolución sana, algo, una señal de alarma o algo como un poco más ambiguo? Yo te decía antes que tengo un pensamiento muy catastrofista en este sentido y redundo en ello. Creo que las redes sociales empezaron siendo algo positivo, que nos acercaba como sociedad, ¿no? Y que nos ponía en contacto con personas a lo mejor que no teníamos cerca, pero se ha ido transformando a lo largo del tiempo en algo que nos ha separado realmente, ¿no? Y antes se podían compartir ideas en redes sociales y tener debates sanos, y ahora creo que por efecto de las redes sociales ya no se puede debatir ni siquiera fuera de las redes sociales, ya no dentro, que eso ya es casi una locura, ¿no? Pero ese pensamiento polarizado de redes sociales de si no estás conmigo estás contra mí, si no piensas como yo es que eres el enemigo, o si no compartimos las mismas ideas es que no podemos estar uno enfrente del otro, creo que viene mucho precisamente por cómo se comparten los contenidos en redes sociales, por ese algoritmo cada vez más restrictivo en lo que te muestra de sugerencias para ti, ¿no? De, bueno, pues como has visto esto, pues deberías de ver esto, como sigues a esta persona, deberías también seguir a esta persona, y este tipo de cosas. Y ese scroll que te va mostrando cada vez más vídeos relacionados con aquellos en los que te paras más tiempo. De manera que al final, ¿qué está pasando? Pues que lo que estás consumiendo cada vez es más reducido, ¿no? Es un sesgo de confirmación a lo loco, ¿no? Una cámara de eco que al final siempre oyes lo mismo una y otra vez, los mismos argumentos que te van reforzando tus creencias, y al final cada vez eres más intransigente con aquello que es distinto a lo que tú piensas, ¿no? Por lo tanto, pues creo, respondiendo a tu pregunta, que es a peor la evolución con todo esto. Vale, no sé si quieres alguna conclusión final, pero vamos, que rescatando un poco todo esto, resumimos que las redes sociales hay que aprender a controlarlas, no dejar que nos controlen nunca, aprender a vivir, que también es muy importante, y yo creo que ya estaría. Pensamiento crítico, cuestionar las cosas, saber para qué vas a usar las redes sociales. Igual que ves una peli y sabes que es ficción, las redes sociales también lo son, en su gran mayoría, y no dar simplemente veracidad a un discurso o a una persona por el número de seguidores que tenga.